Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Sofía? Es un gusto saludarte. Bienvenida a RCR Deportes. Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues sí, orgullosos, yo creo que todos en Sudamérica estamos orgullosos de la participación de Colombia. Hubiéramos querido que fuera más, hubiéramos querido que llegaran a instancias mucho más grandes, mucho más altas, pero ahí vamos paso a paso. Esto es un escalón, cada mundial se va escalando un poco más y vamos dando mayor visibilidad al fútbol femenino. Sofía, si bien es cierto, como tú bien lo dices, todo Sudamérica lo celebra porque es después de muchos años, después de mucho tiempo, creo yo, también una selección llega a estas instancias, más aún en el ámbito femenino, llega a estas instancias tan importantes en un mundial. Ahora, quiero preguntarte cómo se ha vivido allá, cómo se sigue hablando del tema, de la selección, hasta dónde llegó. Coméntanos un poco cómo ya se está viviendo el post partido del Colombia-Inglaterra, que fue el fin de semana. Bueno, pues fue una ruleta de emociones, el partido fue muy emocionante, también mucha tristeza por la eliminación, porque si uno se detiene a ver el partido fue un partido intenso y donde Colombia mostró las cartas que tenía y jugaron de tú a tú. No hubo superioridad por parte del equipo inglés y creo que se jugaron un partido muy igual, es decir, muy parejo. Luego de esto, obviamente, gratitud, aplausos, agradecimiento total al equipo por lo que mostró. De hecho, ya parte del equipo llegó a Colombia, a Bogotá específicamente, y el martes les van a hacer una gran bienvenida por parte, pues obviamente, de la Federación, del Gobierno Nacional, donde pueden ir todos los hinchas a felicitarlas, a agradecerles, a darles la bienvenida, porque eso es lo que ellas se merecen, una bienvenida por lo alto. Primero llegó un grupo, hoy en la noche llega el otro grupo, para que ya el martes estén todas y se pueda dar este evento de agradecimiento a ellas. Luego cada una partirá a los distintos clubes donde está. Y también se les harán las respectivas bienvenidas, pero el ambiente más que todo es de gratitud, de nada que reprocharles y del que lo que mostraron hasta donde llegaron fue excelente y sin ningún ápice de crítica para lo que ellas están dando. Sofía, también hay algo importante y justo yo luego del partido en redes sociales veía bastante posts de muchas personas que agradecían, ¿no?, a lo que hizo la selección colombiana, la selección femenina, pero también hay otras personas que criticaban de mala manera, de mala forma, lo que viene o lo que ha hecho la selección colombiana femenina. ¿Por qué crees que salen a criticar a veces de algunas personas de manera muy dura, ¿no?, a las futbolistas, y más aún ver en la forma de cómo han dejado todo en la cancha, han llegado hasta donde ha llegado, y más aún sabiendo que todavía en Colombia, como tú nos comentabas en anteriores programas, el apoyo está yendo, pero poco a poco, ¿no? No es un apoyo grande que se está viendo en Colombia, pero hay un apoyo que va muy poco. Pero ¿por qué crees que se está tomando ese trato con las futbolistas que dejaron todo en el partido y más aún, ¿no?, sabiendo con quién te enfrentabas, contra una Inglaterra que siempre es difícil, complicado jugarle? Pues mira, yo creo que eso parte desde el desconocimiento de lo que es el fútbol femenino. Hasta ahora se está dando a conocer, hasta ahora se está empezando a ver, la gente madruga, los que vieron buenos resultados empezaron a seguir este mundial, pero eso parte del desconocimiento porque como no sabemos la historia que lleva no solo Colombia, sino en general en el mundo del fútbol femenino, entonces tendemos a compararlo con el masculino. ¿Sí? Entonces le damos más importancia al masculino, pero es que estas niñas tanto que nos ilusionaron, pero ya no, vuelve a pasar lo mismo de siempre.
Pero entonces parte desde el desconocimiento, porque si nos damos cuenta, las mayores alegrías que hemos tenido como colombianos por parte de la selección lo ha dado el equipo femenino, más que el masculino. Si uno mira estadísticas, si mira cómo se ha posicionado Colombia en los mundiales en cada una de sus categorías. Entonces, creo que parte desde ahí y eso también parte de esa cultura de visibilidad. Si nosotros damos a conocer cómo nació el fútbol femenino, cuáles son los retos, cuáles son esas proyecciones, pues la gente va a conocer mucho más y va a valorar mucho el esfuerzo. No niego la autocrítica, porque si uno tiene que ser objetivo, sí hay una autocrítica que hacerle especialmente al partido de Inglaterra, porque era un partido en donde Colombia mostró muchas cosas, pero también cometió errores que al fin y al cabo cobraron el partido y se llegó hasta ahí, que también hay que hablarlo, que también hay que analizarlo, porque eso hace parte del aprendizaje que tienen ellas como jugadoras, ¿sí? Y también el fútbol femenino en general. Entonces la autocrítica es buena, pero parte siempre del respeto. Y cuando se pasa ese límite es por básicamente el desconocimiento, porque tenemos metido en la cabeza que lo más importante, lo relevante, lo que vende y a lo que debemos darle importancia es al fútbol masculino. Pero ellas, con su categoría, con su competencia y con su forma de jugar, le están diciendo al mundo que no solo existe el fútbol masculino, que está el femenino y está pisando fuerte. Entonces hace parte de la cultura y de educar a ese nuevo hincha, por decirlo así, de este fútbol femenino. Ahora, Sofía, no solamente es el tema de ayudar a educarlo, ¿no? Sino es el tema también de acabar con tanto machismo que hay hoy en día y que eso creo que es uno de los factores también determinantes muchas veces con el crecimiento de esta rama del fútbol, ¿no? Porque como tú bien lo dices, el fútbol o el fútbol femenino a nivel internacional ha crecido bastante, sigue creciendo, hay más equipos que están apostando por el fútbol femenino, hay más escuelas que siguen apostando por el fútbol femenino, pero hay algo que también no, eso tiene que cambiar, ¿no? Y es la mentalidad de las personas y sobre todo, como bien lo repito, ¿no? Ese machismo que no deja avanzar para que este deporte o esta rama del fútbol crezca como debe de crecer, ¿no? Mira, lo que pasa es que las mujeres están teniendo un papel protagónico Ujú, no solo en el fútbol como tal, sino también, por ejemplo, en el periodismo. ujú. Ahora, si tú te das cuenta, el periodismo lo está abarcando a veces hasta mucho mejor las mujeres. Entonces entra ese dilema con el que hemos venido desde hace muchísimos años, que el deporte, que el fútbol y que hablar de estos temas deportivos le corresponden a los hombres. Entonces, cuando entran a irrumpir, por decirlo así, las mujeres a un campo donde solo es hombres, ¿qué tratas tú de hacer? Pues entonces ir a la negativa, a la negativa. Lo mismo pasa en el periodismo y está pasando ahorita con el fútbol masculino, con el fútbol femenino, perdón. Entonces tú tienes toda la razón. El machismo también es un ente muy importante, una, una de esas características que hacen que esas críticas sean mayores a veces que los halagos. Pero ahí es donde voy yo de educar, porque cuando tú educas, cuando tú muestras y cuando tú demuestras con hechos más que con palabras, pues entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Machismo existe en todos los entes, en todas las profesiones, en todo donde tú lo veas. Pero entonces si tú empiezas a educar a ese sector machista de que hay un poder femenino que se está apoderando de varios espacios donde lo dominaban los hombres, entonces vamos a llegar a una nivelación, lo que hablábamos hace un tiempo de esa brecha Ujú. en donde la diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino se tiene que acortar. Eso mismo debe pasar en todos los entes que antes dominaban los hombres y ahora son protagonistas las mujeres. Claro, no hay que seguir con ese trabajo para que esto al menos termine, ¿no? Y hay algo igualitario tanto para el fútbol masculino como para el fútbol femenino y no se vea la diferencia, claro. Es un trabajo constante, es un trabajo arduo que se tiene que hacer, pero se tiene que hacer para que justamente tengamos resultados como lo que tuvo Colombia en el Mundial. eh,
y hacer también que los equipos, los clubes masculinos tengan, ¿no? Necesariamente tengan su división femenina y así poder hacer crecer el nivel futbolístico femenino en Sudamérica y sobre todo verlos en competencias internacionales como la próxima Copa Libertadores que se avecina, ¿no? Entonces es importante en ver estos temas y es importante siempre analizarlos, comentarlos, porque claro, después de lo que hizo Colombia hay, o marca, mejor dicho, un comienzo nuevo, ¿no? Digamos, para las demás selecciones y obviamente para los demás países para que inviertan más en la rama del fútbol femenino. Exactamente, esto es un ejemplo y esto es, por decirlo así, como lo que puede pasar si de verdad te tomas en serio el fútbol femenino. Y hubiéramos podido llegar mucho más lejos, estoy segura. Pero acá la pregunta es, ¿qué viene? Es decir, hicieron un papel muy importante, relevante. Todo el mundo hablaba de la selección Colombia que se estaba disputando el cuartos de final para el paso a la semifinal con uno de los equipos eh, importantes y de tradición en fútbol femenino en general. Pero entonces, ¿qué viene después? Entonces también esto está a la expectativa, es decir, bueno, ¿cuál va a ser el comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Cuál va a ser el comunicado por parte del gobierno en cuanto a la liga femenina? Porque ahora lo que se vive acá en Colombia es, sí, el recibimiento, muy bonito, se lo merecen todo, pero en realidad el verdadero regalo es que cuando ellas lleguen sepan qué van a hacer, qué parte, qué sigue, cuándo empieza la liga, cómo va a ser la liga. Entonces todos estamos como a la expectativa de qué va a pasar después, porque ese es en realidad el seguir cosechando lo que pasó, lo que se vivió. Entonces, creo que ahí es donde, es mejor dicho, el valor está en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol, de los entes que deben brindar apoyo para saber qué va a pasar con estas chicas que lo dieron todo, ¿sí? Y que ahora quieren seguir potencializándose mucho más para llegar mucho mejor al siguiente mundial. Ahora, no solamente eso, ¿no? Como tú también lo mencionaste en el programa pasado, Sofía, tienen una Copa Libertadores de por medio. Y digamos, el trabajo no es, o sea, el trabajo y es ya, ya, no es para esperar la próxima o las próximas Copas Américas o el próximo eliminatoria de repente. El trabajo es ya. Ya van a tener una Copa Libertadores femenina en unos meses más y ahí ya se tiene que comenzar a ver el trabajo de lo que van dejando. Si bien es cierto, hay jugadoras muy importantes en la selección que seguramente ya se les está acabando quizás el seguir jugando fútbol, pero vienen más chicas atrás. Entonces, como tú bien lo dices, el trabajo, ¿qué se va a hacer? Porque tiene que venir ya, como te lo comento, ¿no? Tienen una Copa Libertadores de por medio, van a tener Copas Américas, van a tener El Mundial nuevamente y veinte. el Mundial Sub-20. Entonces son muchas cosas que van a tener y se tiene que ver, si bien, Colombia ha dejado un legado importante, pero ese legado no solamente está con estas chicas y con la selección, ¿no? Sino este legado se tiene que seguir trabajando para sacar a más nuevas jugadoras, nuevos rostros y que alimenten la selección también. Claro, y que alimenten también ese fútbol suramericano, porque eso es lo que queremos. O sea, es decir, la idea no es solamente que la selección Colombia sea la que sea apoyada, por decirlo así, sino que cada uno de los países se den cuenta la importancia de tener un equipo femenino dentro de su parte deportiva, tenerlo muy en cuenta, o sea, invertir, tener un presupuesto, buscar patrocinios. Entonces, lo que viene ahora es como, bueno, lo que tú dices, hicieron un papel importante, pero esto no para acá, esto tiene que seguir. Y para que tenga que seguir, pues se necesita una liga, se necesita fortalecer esta Copa Libertadores, prepararse para ese Mundial Sub-20 del otro año. Entonces esto no para acá, pero la idea es seguir dando visibilidad. No podemos dejar que esto que hizo Colombia, donde todos los focos estuvieron en ellas, quede en que sí, participaron en el Mundial muy bonito y todo, pero hasta ahí llegó. Y eso, la verdad, es papel de la Federación Colombiana, de las federaciones de cada una de las elecciones,
y de cómo le dan importancia a este fútbol femenino y a ellas que se quieren profesionalizarse mucho más, que quieren vivir del fútbol, porque eso también es otro tema. La idea es empezar a nivelar sueldos para que ellas puedan vivir de esto como profesionales del fútbol, como tristemente hay que compararlo con los hombres, ¿sí? Y que no perdamos jugadoras muy talentosas que obviamente tienen que subsistir porque eso nos pasa a todos los seres humanos y dejan el fútbol por seguir una vida un poco más tranquila económicamente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder constituir lo que podemos llamar el fútbol femenino en Sudamérica. Sofía, en cuanto al encuentro contra Inglaterra, si bien es cierto, en el segundo tiempo Colombia toma la iniciativa, ¿no? Para poder darle la vuelta al resultado, pero un error fue la diferencia, como lo hablábamos anteriormente, previo al encuentro, ¿no? Un error en este partido iba a ser la diferencia y así lo fue. Para ti, ahora, ¿qué se tiene que cambiar en la selección? ¿Cuál es ahora la nueva visión que tiene que tener el técnico ya luego de este proceso que concluyó el fin de semana pasado? ¿Qué te deja y se tendría que mejorar de aquí en adelante? Bueno, mira, el partido contra Inglaterra creo que él estuvo mal desde el planteamiento. Es decir, se sabía que Inglaterra es un equipo rápido, que te juega por las bandas, es un equipo que al contragolpe llega muy fácil. Y Cata Pérez, que obviamente pues todos vimos el error que comete Cata Pérez, que marca el primer gol y el empate de Inglaterra, Cata Pérez no debió jugar. ¿Y por qué lo digo? Porque ella después se conoció, después del partido, se conoció que ella no estaba viendo bien, que tenía una infección en los ojos y que varias veces tuvieron que entrar para echarle gotas. Entonces, desde la dirección técnica, si tú ves que sí, tu arquera estrella porque lo dio todo, un error lo comete cualquiera y lo dio todo en este mundial. Pero si ves que ella no está al 100% en un partido tan importante por decisión técnica, debes cambiarla. Y tienes a Natalia Giraldo, que también tiene muchas condiciones y que fue la, la titular en la sub-20. Entonces tienes cómo suplir eso y de pronto pues, la historia hubiera sido distinta. Entonces desde ese planteamiento uno dice, ¿por qué cometemos esos errores tan infantiles que al fin y al cabo no nos permiten pasar? Porque si tú analizas el partido fue de dos equipos que estaban buscando su clasificación, que llegaban tanto el uno como el otro, ¿sí? Pero ya después de ese error que comete Cata Pérez, se van al entretiempo y Colombia cambia la cara un poco en el segundo tiempo, pero vuelve otro gol de Inglaterra y en ese momento ya entra el desespero. Entonces, esas decisiones técnicas son muy importantes de tomar. Yo te voy a ser muy sincera, yo creo que Abadía ha hecho un trabajo muy bueno con este equipo, pero siento que el cambio de un técnico podría ser una de las soluciones. Abadía ha sido muy criticado acá en Colombia y ha sido muy criticado porque es un técnico que no sé si ustedes lo percibieron, pero no hace cambios. No hace cambios. Van 23 niñas a jugar, 23 mujeres a jugar y no haces los cambios que necesitas y por eso perjudicas los resultados. Entonces creo que eso a largo plazo, en otro mundial o en otras instancias, puede perjudicar al equipo. Y hay técnicos que creo que le pueden dar de pronto ese nuevo aire a Colombia. Jugadora está, el talento está, tenemos líderes como Cata Usme, como Daniela Montoya, como Lacey Santos, que marcan al equipo y que le dan como una vía, una orientación, pero creo que Abadía debería dar un paso al costado porque esas decisiones técnicas perjudicaron al equipo en este partido. Si uno lo analiza objetivamente, como te decía, uno tiene que ser autocrítico. Y si Colombia de pronto hubiera entrado con esa portera, Natalia Giraldo,
y no entras con un portero que no está al 100% porque es que no estaba al 100% Cata Pérez, de pronto la historia hubiera sido distinta. Eso ha sido muy criticado acá en Colombia, esa ha sido una de las críticas más fuertes. Bien, Sofía, es importante, ¿no? Es importante siempre ver el lado positivo, lo que dejó, y también el lado negativo para que también estos Claro. errores no se vuelvan a cometer más adelante, ¿no? Son errores, como lo decíamos, quizás un poco infantiles, un poco, no sé, o también de repente puede haber pasado que les ganó la ansiedad de poder estar en un partido de esta trascendencia contra una potencia mundial como lo que es Inglaterra. Pero claro, si tú has llegado hasta donde has llegado es porque tú tienes las mismas posibilidades de jugar, ¿no? Contra el rival que tienes al frente. Y claro, ¿no? Como tú bien lo dices, creo que también fue la mano, ¿no? En la mano del técnico que no supo quizás girar el partido para el beneficio de Colombia, no supo, supo quizás poner las piezas importantes en donde debería haber puesto, ¿no? Y esto obviamente es el resultado de quizás la mala maniobra o la mala estrategia que también se utilizó en el encuentro, porque para mí particularmente, Sofía, una vez desde que Colombia sale a llegar, a intentar, en el segundo tiempo se falló muchos goles, ¿no? También se falló muchísimos goles que le pudieron servir incluso para ponerse hasta dos goles arriba más que Inglaterra y pasar tranquila la fase, ¿no? Pero esas cosas se tienen que seguir trabajando, ¿no? El llegar al arco, intentar de meter las que tengas que meter para que después no estés lamentando por errores propios lo que sucedió al final, ¿no? Claro, y si tú ves que en el minuto 70 o 75, pues vas perdiendo, es ahora o nunca, es al todo o nada, pues tienes que salir con todas tus cartas y meter a las jugadoras que sabes que te pueden resolver el partido. Pero entonces cuando ya haces los cambios 85, 86, cuando ya es muy difícil, cuando Inglaterra está totalmente cerrado, cuando ellas, porque increíblemente Inglaterra los últimos 20 minutos jugó al pelotazo, estaban sufriendo el partido, porque Colombia estaba llegando, estaba atacando, estaba ahí, estaba ahí. Pero entonces si no haces los cambios que pueden beneficiar porque te casas o te obligas a tener siempre las mismas jugadoras, es muy complicado. Se quedaron sin entrar jugadoras como el Sabar, por ejemplo, que es una jugadora que es muy rápida, una jugadora que por la banda te puede funcionar bien, por el interior te puede funcionar bien, que te da movilidad, que te sorprende. Es una jugadora que no participó en ningún partido y que hubiera sido de pronto una posibilidad para llegar eh, al gol. Entonces, son esas decisiones que marcan los partidos y vienen desde el técnico. Las jugadoras estaban ansiosas, obviamente, el tiempo corría, ibas perdiendo. Siento que el error de Cata marcó muchísimo la parte anímica de las jugadoras, entonces ya estaban un poco más inseguras, un poco más imprecisas. Y eso también hace parte de la maduración de ellas, pues obviamente hay unas muy experimentadas, pero también hay unas que vienen de la sub-17, de la sub-20, entonces que le hace falta también tener como esa madurez futbolística de vamos perdiendo, pero vamos con toda. Entonces, esas imprecisiones determinaron el partido, pero sí siento que con un poquito de mano del técnico se habrá podido dar más, por lo menos llegar al empate. Así es. Bien, Sofía, ha sido nuevamente un gusto tenerte aquí en el programa, el haber hablado un poquito de este post partido, ¿no? Del Colombia-Inglaterra. Y claro, nos vamos obviamente con las ganas de ver a Colombia pasar a la siguiente fase, pero así es el fútbol, que por un error te puede cambiar todo, ¿no? Y esto ya es cuestión de ver las cosas, de analizarlas bien y obviamente no trabajar para que no se pueda repetir estos errores que se cometieron en el partido ante Inglaterra, para que también Colombia pueda analizar eso y en los próximos torneos que se avecinan hacer mejor las cosas. Y obviamente yo estoy seguro que lo va a hacer, ¿no? Porque lo que demostró en este mundial es importante, como bien lo digo, y demostró que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con ganas de querer hacer las cosas, se pueden hacer mucho, ¿no? Y ese es el resultado de que nos dejó Colombia en este mundial. Sí, tienes toda la razón.
analizar, autocrítica, corregir y pasar la página y seguir adelante, porque lo que se viene es una tarea enorme de seguir divulgando, de seguir visibilizando el fútbol femenino en todas sus categorías, en liga, en selección, porque eso es lo importante, darle visibilidad. Y creo que este mundial en específico ha sido un mundial muy especial porque vamos a tener un campeón inédito. Entonces, eso también marca muchísimo. Vamos a tener un campeón que nunca ha sido, va a ser muy emotivo y le va a dar mucha, eh, no sé, como mucha proyección al fútbol femenino de lo que viene, que no siempre ganen las mismas, que ganen otras, eso amplía mucho más el espectro de lo que puede venir a futuro para el fútbol femenino. Sofía, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa, gracias por haber aceptado esta invitación y ya próximamente nos vamos a estar conectando también para el inicio de la Copa Libertadores. Vamos a ver, a analizar un poquito también los equipos que van a participar en ese torneo. Muchas gracias, Sofía, nuevamente. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.